oftalmología y miembro médico staff del Hospital Nacional Cayetano Heredia, así como de la Clínica Oftalmólogo Contreras. Doctor Hernández, muchas gracias por participar de nuestro curso. Lo dejo a cargo de la ponencia. Gracias, Nancy. Hoy vamos a hablar sobre un tema que siempre lo vemos en la consulta diaria, ¿no? Y hay que remarcar algunos puntos, ya que siempre cuando nos envían una interconsulta, los cardiólogos, médicos internistas, ¿no? Los ginecólogos, a veces tenemos que descartar si hay signos de hipertensión, digamos, arterial. Y además también a veces nosotros identificamos los puntos, los hallazgos y podemos enviar la interconsulta, ¿no? Entonces el objetivo básicamente es conocer el impacto epidemiológico. Vamos a ver, digamos, cuáles son los parámetros que nos ayudan a diagnosticar los compromisos retinales asociados a hipertensión y conocer los niveles de compromiso retinal y su tratamiento respectivo. Bien, en los últimos años salieron varias guías, ¿no? Las guías básicamente lo que tratan de ver es reclasificar, digamos, el concepto de hipertensión arterial que teníamos, ¿no? Actualmente, digamos, hablamos de una presión arterial normal alta, cuando es mayor la sistólica de 130, ¿no? Y la diastólica mayor de 85. Y la hipertensión grado 1 es la que clásicamente conocíamos, ¿no? Mayor de 149. Entonces, nosotros como oftalmólogos debemos conocer algunos conceptos. Primero, que la emergencia hipertensiva va a ser la asociación de la presión arterial elevada asociada a un daño de órgano diario. Y dentro de ellos está la retina. Fuera de la retina puede estar el cerebro, corazón, riñón. Entonces, esa es la emergencia hipertensiva. Y la hipertensión maligna es la elevación severa de la presión arterial mayor de 200 sobre 120 milímetros de mercurio. Y esto va a estar asociada a una retinopatía bilateral avanzada. Entonces, hay que tener en cuenta estos conceptos porque a veces, digamos, nos crean confusión. Otros puntos también es que el fondo de ojo es una prueba que nos permite, digamos, ahora por pandemia un poco el directo no lo podemos usar, pero el fondo de ojos nos permite, digamos, identificar la signos de retinopatía hipertensiva, pero el gran problema es que la reproductibilidad interobservador, ¿no? E intraobservador suele ser limitada, ¿no? Y es importante en urgencias, ¿no? Para detectar justamente emergencias hipertensivas, ya que esta va a estar asociada, digamos, a un compromiso de accidente cerebrovascular. Entonces, el concepto de hipertensión es básicamente, la prevalencia es 30%. Uno de cada 3 adultos con hipertensión va a desconocer su enfermedad y uno de cada 3 adultos que está tratando por hipertensión no logra mantener su presión en valores normales, ¿no? Entonces, básicamente la prevalencia es 20-30% de la población adulta, a veces dicen a más. Y la importancia es que es responsable del 12.8% de todas las muertes, 45% de las muertes asociadas a cardiopatía y 51% de las muertes por accidente cerebrovascular. Es decir, la hipertensión arterial está asociada pues a una gran mortalidad. La prevalencia de los signos de retinopatía hipertensiva es muy variada. Sí, para la retinopatía diabética en promedio es 30% entre todos los pacientes diabéticos, ¿no? Entre todos los pacientes hipertensos hay diferentes, digamos, prevalencia de signos, ¿no? Y esto van a variar desde aproximadamente un 10% a más. Pueden ser hasta un 20-30% y algunos signos, dependiendo de la población de los pacientes, pueden estar, digamos, entre 10 y 20% de la prevalencia estimada. Ahora, lo que sí, digamos, hay que excluir otras causas. Por ejemplo, hipertensión y diabetes están muy asociados, hay un factor de riesgo para que uno desarrolle a otro, ¿no? Pero en general, excluyendo otras causas como diabetes, ¿no? La prevalencia de retinopatía hipertensiva en la población en general, ¿no? Va a ser de 8 a 11%. El estrechamiento arteriolar focal y cruces arteriovenosos, esto puede estar más o menos 7 a 12%, ¿no? Y la incidencia acumular de retinopatía de 10 años es aproximadamente 16%. Ahora, entre pacientes hipertensos, aquí va a variar. Nos habíamos dicho más o menos que era un 30%, pero hay unos estudios que lo llevan hasta cerca de un 80%, dependiendo cuál va a ser la población, y dependiendo de la población va a estar, digamos, los signos asociados. Ahora, el problema es que hay una alta tasa interobservador, un 20-40%, es decir, ¿no? Si ponemos a un paciente a evaluar por cinco colegas, 2 o 3, digamos, pueden tener diferente opinión. Y hay una alta tasa de error intraobservador, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, que no
tiene tanta reproducibilidad, por ejemplo, como en otra asociación como la retinopatía diabética, por ejemplo, ¿no? Entonces todavía no se han logrado la alta tasa de precisión. Y aún así, digamos, hay máquinas que tratan de identificar mediante software signos de retinopatía hipertensiva, ¿no? Pero en los estadios iniciales puede haber, digamos, alguna no muy buena reproducibilidad. Ahora, en cuanto a los pacientes con presión arterial elevada, a pesar de terapia médica, hay una mayor frecuencia de retinopatía en comparación con aquellos que van a tener presión arterial controlada normotensos, ¿no? El estrechamiento arteriolar retiniano generalizado y los cruces arteriovenosos van a estar presentes en pacientes con hipertensión prolongada, mientras que el estrechamiento arterial focal, ¿no? Y las hemorragias y manchas algodonosas pueden ser cambios más transitorios de la presión arterial. Y ahí también viene otro concepto que hay que tener en cuenta, ¿no? Que la retinopatía hipertensiva es muy diferente a la retinopatía diabética, que usualmente, digamos, pasan por una serie de pasos para llegar al compromiso retinal. Aquí no. Dependiendo de la severidad, ¿no? Y dependiendo del tiempo de duración de la hipertensión y dependiendo del estado del paciente, si es joven, un paciente ya mayor que puede tener signos de aterosclerosis, pueden ir por vías diferentes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener una retinopatía hipertensiva, digamos, severa, ¿no? En el cual, digamos, vamos a tener un paciente joven sin necesidad, digamos, de un antecedente de un paciente, digamos, que pueda tener una hipertensión arterial esencial. Ese concepto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, los factores de riesgo para retinopatía hipertensiva pueden ser, digamos, pacientes afrocaribeños, es mucho más frecuente. Es más frecuente en mujeres que hombres. El cigarro es una fuerte asociación entre digamos, el fumar y retinopatía hipertensiva. Los factores genéticos también, digamos, han visto asociados a la microalbuminuria y la hipertrofia ventricular izquierda. En general, digamos, pueden estar muy asociados también a los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, la retinopatía hipertensiva moderada, ¿no? Se encontró que hay más riesgo de infarto en 13 años de seguimiento, ¿no? Y la retinopatía hipertensiva también moderada y tiene el paciente más probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular también en 13 años de seguimiento. Los ambos tienen, digamos, un OR mayor de la unidad, un intervalo de confianza, digamos, significativo. Y también hay un fuerte factor de riesgo para falla cardíaca congestiva. Si nosotros podemos identificar pacientes que pueden tener retinopatía hipertensiva moderada, ¿no? Y podemos dirigirlos, digamos, al especialista adecuado para evitar que sucedan estas patologías, ¿no? Entonces, cuando tengamos un fondo de ojo con una retinopatía hipertensiva ya moderada, el paciente va a tener muchos factores de riesgo para desarrollar otro compromiso de órgano diario. En general, la presión arterial, ¿no? Sabemos que es gasto cardíaco con resistencia periférica, ¿no? Nosotros nos interesa un poco más la resistencia periférica, ¿no? Y sobre todo aquí, digamos, entran dos estructuras, que es el endotelio, ¿no? Y el sistema nervioso autónomo. Pero, digamos, dentro de toda la fisiopatología que hay, por ejemplo, para que haya una hipertrofia ventricular izquierda, nosotros no tenemos un fallo en la retinopatía hipertensiva, ¿no? Consecuencia de todos los eventos fisiopatológicos. Lo que sí sabemos, digamos, es que en la retina, como son vasos, digamos, muy diferentes al resto del cuerpo, ¿no? Entonces van a tener unas características especiales. Y las características especiales es que va a haber una ausencia de inervación autonómica, ¿no? Entonces va a haber una presencia de un sistema de autorregulación, básicamente mediada, digamos, por estos pericitos y mediada por el endotelio, por la producción de factores vasodilatadores y vasoconstrictores. Y hay una insistencia de la barrera hematorretiniana, ¿no? La hematorretiniana interna, que al verse alterada produce también, digamos, todos los eventos fisiopatológicos en la retinopatía hipertensiva. Entonces, el daño agudo puede tener diversos caminos, pero el daño crónico, digamos, en una hipertensión arterial esencial, digamos, lo que vamos a tener es unas fases, ¿no? Una fase de vasoconstricción, una fase de esclerosis y una fase exudativa. Pero, por ejemplo, en el daño agudo, un paciente que debuta con una hipertensión arterial secundaria, digamos, ¿no? Nosotros podemos tener toda una sinología florida de la retinopatía hipertensiva sin tener el antecedente de hipertensión arterial prolongada. Entonces, dentro de la fisiopatología, lo que vamos a tener es una elevación de la presión arterial prolongada, una constricción arteriolar retinal focal y generalizada, como el resto del cuerpo, ¿no? Un fracaso de la autorregulación de los vasos retinianos y una pérdida de la barrera hematorretiniana interna, va a haber una extravasación de sangre y plasma. La fase vasoconstrictiva, que básicamente es la que va a dar
los primeros signos que nosotros vamos a ver en el fondo de ojo, se va a caracterizar por un vasoespasmo y un agudizamiento de los vasos. Entonces, usualmente, ¿no? La luz de la arteria es 2/3 en relación a la vena, y vamos a tener, digamos, una vasoconstricción generalizada o una vasoconstricción focal, ¿no? Entonces, esto se le va a ayudar a una angiopatía angiotónica, a una angiopatía angiopástica, ¿no? Entonces, eso es la autorregulación de los vasos de la retina trata de hacer una vasoconstricción generalizada, digamos, para prevenir el aumento de la presión arterial, ¿no? Y eso lo podemos nosotros hallar hasta hacer, digamos, la evaluación, y lo vamos a ver, digamos, con una vasoconstricción focal o una obstrucción generalizada. Luego viene la segunda fase, que es una fase esclerótica, ¿no? Esta fase esclerótica básicamente se va a caracterizar por una hiperplasia, digamos, en la capa media muscular, que se va a sustituir por el material hialino. Entonces, la pared de la arteria, ¿no? Se vuelve rígida por esta sustitución, y al volverse rígida vamos a ocurrir dos cosas. Lo primero, digamos, que al comprimir la vena se van a formar los cruces arteriovenosos. Recordar que la arteria y vena comparten una misma venticia. Entonces, cuando comparten la venticia, al aumentar, digamos, al volverse rígida la arteria, va a comprimir la vena. Y lo otro que va a originar la esclerosis es la opacificación focal o difusa de las paredes de las arterias, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí, este es un diámetro de una arteria. Básicamente la transparencia va a depender del diámetro del lumen, ¿no? Y del grosor de la pared de la arteria, ¿no? Pero cuando ya se vuelve en la fase esclerótica, va a haber un aumento por la elanización de la pared de la arteriol, y lo que va a suceder va a disminuir el volumen. Entonces, lo que nosotros llamamos es un aumento del brillo dorsal. Prácticamente no vamos a ver la columna sanguínea. Entonces, aquí ya hay una vasoconstricción generalizada, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es la presencia de los cruces arteriovenosos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer como el signo de Gam, ¿no? El signo de Gam, básicamente, ¿no? Va a haber una interferencia en la visualización de la columna sanguínea venosa, la vena es comprimida y su lumen es estrechado, ¿no? Y esto, básicamente, nosotros lo que vamos a identificar como un signo de hipertensión arterial crónica, ¿no? La vasoconstricción generalizada o focal puede tener reversibilidad con el tratamiento, pero una vez que aparecen, digamos, la fase esclerótica, ya los signos ya se vuelven, digamos, permanentes. Entonces, hay algunos grados del signo de Gam. Básicamente, tiene 4 grados, en el cual, en el grado 1 va a haber una pérdida de nitidez de la vena, ¿no? Va a haber, digamos, la arteria va a cruzar por encima, ¿no? Va a haber una pérdida de la nitidez de los bordes. En el grado 2 es el famoso pinzamiento en lápiz, ¿no? Que nosotros podemos observar. En el grado 3 hay una vasodilatación venosa y un adelgazamiento distal, ¿no? Y en el grado 4, y aparte del cruce arteriovenoso, va a haber, digamos, ya signo de trombosis, en el cual va a haber una mancha algodonosa o una hemorragia asociada, ¿no? Signo de Bonnet. Entonces, estos cruces arteriovenosos nosotros los vamos a observar, ¿no? En una hipertensión arterial crónica, una hipertensión arterial, digamos, ¿no? Esencial, la primaria, que sería la más frecuente, ¿no? Y eso es lo que vamos a identificar como un signo de cronicidad permanente. También puede haber el signo de Salus, que es lo que se refiere igual que como una manguera que se bloquea, digamos, ¿no? Pues imagínense con el pie, digamos, en la parte proximal hay un cambio de dirección. Igual también aquí, digamos, hay una pérdida de dirección de la distribución de la vena, ¿no? En el cual puede existir inclusive, digamos, una inversión de dirección venosa a nivel de cruce, como un cruce en Z, ¿no? Como vemos en la imagen. El signo de Vis también, digamos, es una cortosidad de las venas perimaculares, también es lo que se puede observar. Y estos signos hay que tratar de buscarlos en los pacientes que podemos evaluar nosotros en la hipertensión arterial. Y otro punto importante son la presencia de los signos de arteriosclerosis, ¿no? Hemos dicho que, digamos, que un vaso normal, ¿no? El reflejo, básicamente, el brillo dorsal es 1/3 y va a estar aumentado, ¿no? A medida que se vuelva la pared más esclerótica. Entonces, hay un aumento del brillo dorsal. Vean ustedes aquí los famosos hilos de cobre y los hilos de plata, ¿no? En el cual hay un vaso prácticamente sangue. Pues no es que no pase sangre, sino que la pared está tan esclerosada que lo que va a suceder es que, digamos, no se va a ver la transparencia de la columna sanguínea. Igualmente, para recordar aquí, ¿no? Los hilos de plata, ¿no? y los hilos de cobre que, digamos,
vamos a tener nosotros por un aumento del brillo dorsal. Entonces hay diferentes clasificaciones en el fondo de ojo de hipertensión arterial, ¿no? Atendiendo a los cambios arteriolares, esta es una clasificación que puede compartir con la arteriosclerosis, ¿no? Y en los primeros estadios, sobre todo cuando hay, digamos, en el grado 1, ausencia de reflejo luminoso arteriolar, compresión arteriovenosa mínima. En el grado 2 hay una ausencia de los signos y desvío de las venas en el cruce arteriovenoso. En el grado 3 hay una arteriola en hilo de cobre y marcada compresión arteriovenosa. En el grado 4 hay unas arteriolas en hilo de plata y cambios importantes en los cruces arteriovenosos. Esto no puede servir como una clasificación, digamos, ¿no? Básicamente clínica, pero en la práctica no tiene mayor significado. Pasamos, digamos, de la fase de vasoconstricción, de esclerosis, pasamos a la fase exudativa. Y esta fase exudativa, ¿no? Va a tener las características de hemorragia retiniana, de las manchas algodonosas, ¿no? Y de los microaneurismas. Básicamente se va a caracterizar por una disrupción de la barrera hematorretiniana y por una salida de material fuera de los vasos sanguíneos. Entonces, nosotros vamos a poder ver manchas algodonosas, ¿no? En diferentes patologías. Pero estas hemorragias en astilla que usualmente vemos, ¿no? Deben llamar la atención que este paciente no puede tener una hipertensión arterial. Y a veces va a venir el paciente de esta manera. Va a venir en una fase exudativa, sin antecedente de hipertensión arterial, un paciente joven, y vamos a tener, ante un cuadro bilateral, ¿no? Vamos a tener que estar en la obligación de pensar que este paciente puede ser hipertenso a la edad que se pueda presentar, ¿no? Y verificarlo 2 veces, porque de repente mandamos a tomar la presión, ¿no? O la tomamos nosotros, ¿no? Y en ese momento la presión está bien, o el que toma la presión, digamos, no lo toma de manera adecuada, o el tensiómetro está descalibrado. Entonces tenemos que comprobarlo en otro lugar. Estos son los signos de retinopatía hipertensiva ya en la fase exudativa, ¿no? Vean ustedes, digamos, puede terminar el paciente en una atrofia del nervio óptico. El gran compromiso que hay, digamos, el gran compromiso de las manchas algodonosas, el material, digamos, exudativo, un impedimento de retina seroso y la hemorragia en astilla. Entonces, cuando vemos estos pacientes, digamos, el compromiso bilateral, hay que pensar siempre en hipertensión arterial, pero no solamente a veces puede ser asimétrico, ¿no? Este es un caso de un neonato que tiene una retinopatía hipertensiva también. Entonces, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Así nos mandan una interconsulta de un niño de 5 o 7 años, puede tener también una hipertensión arterial secundaria, ¿no? Entonces, un paciente joven de la misma manera. Hay que pensar siempre en hipertensión arterial. La fisiopatología, entonces, básicamente, el aumento del tono vasomotor va a producir, digamos, el estrechamiento de las arteriolas retinianas, ¿no? La hipertensión arterial sostenida, ¿no? Va a producir un engrosamiento de la lámina elástica, los cambios leririnos, es la fase, digamos, esclerótica, ¿no? Y, digamos, esto va a producir a la larga áreas isquémicas focales de las fibras nerviosas, las manchas algodonosas, y va a producir un daño también en la barrera hematorretiniana, lo cual va a causar, digamos, los sobados duros y también puede ocasionar, digamos, las hemorragias. Diferentes clasificaciones también hay. Básicamente es bueno que las conozcan, no es necesario manejarlas, pero sí es bueno que sepan que a lo largo, digamos, a lo largo de los años han habido diferentes clasificaciones, como esta de la Kay Wegener, ¿no? Que usualmente es la que usamos, digamos, bastante también, en el cual, digamos, en el grado 1 hay el estrechamiento arteriolar o la esclerosis arteriolar leve. En el grado 2 son los cruces arteriovenosos. En el grado 3 es el marcado estrechamiento arteriolar con hemorragias exudados, manchas algodonosas. Y en el grado 4 es el grado severo con el edema de papila, ¿no? Entonces, también esta es otra clasificación, ¿no? Que trata de explicar, digamos, de acuerdo a la fisiopatología, también los hallazgos que se van a encontrar, digamos, en la retinopatía hipertensiva. Pero y esta es la clasificación que más estamos usando, ¿no? Actualmente, digamos, esta clasificación, lo que trata de simplificar los hallazgos, ¿no? Retinopatía leve, moderada y maligna. Anteriormente le llamamos severa, ¿no? Pero maligna. Entonces, la retinopatía hipertensiva leve solamente se va a caracterizar por el estrechamiento arteriolar y por los cruces arteriovenosos y por la
la esclerosis arteriolar que va a ocasionar, digamos, los hilos de cobre y los hilos de plata. Entonces, cuando tenemos estos hallazgos, hay una asociación débil con enfermedad cerebrovascular y enfermedad coronaria, ¿no? Y hay que administrar los cuidados de rutina y seguimiento más estrecho de riesgo vascular. Pero cuando tenemos una retinopatía hipertensiva moderada, como hemos recalcado, hay una fuerte asociación con accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva y riesgo de, digamos, también de mortalidad cardiovascular. Entonces aquí sí tenemos que mandar a estos pacientes para un tratamiento de hipertensión y evaluar otros factores de riesgo, ¿no? Y cuando tenemos una hipertensión arterial que ocasiona una retinopatía hipertensiva maligna, es cuando hay daño ya en el nervio óptico. Y aquí la sensación de mortalidad se eleva bastante y necesita tratamiento urgente de la hipertensión. Entonces, esta es la que debemos usar, digamos, actualmente, ¿no? Yo creo que, digamos, de una manera sencilla nos tratan, digamos, de ordenar a nosotros, digamos, los hallazgos y hacer su evaluación sistémica y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces, entre la hipertensión leve solamente van a haber signos de, digamos, de la vasoconstricción, ¿no? Y el aumento del brillo dorsal, ¿no? Y los cruces arteriovenosos también que se van a encontrar. Entonces, hipertensión arterial leve, ¿no? Entonces aquí, digamos, los hallazgos son crónicos y básicamente no meritan ningún mayor control. Esta es la hipertensión arterial, retinopatía hipertensiva moderada, ¿no? Los hallazgos de retinopatía hipertensiva moderada ya pasan en la fase exudativa, lo que nosotros llamamos. Entonces, estos pacientes sí, aquí inmediatamente debemos nosotros como oftalmólogos, ¿no? Plantear, digamos, inmediatamente la evaluación por los especialistas, de los diversos especialistas, y la hipertensión, digamos, maligna, en el cual ya hay compromiso del nervio óptico, ¿no? Entonces, este compromiso del nervio óptico nos puede llevar a una atrofia del nervio, o también nos pueden llevar, digamos, a una isquemia retiniana que pueden tener posteriormente, digamos, alguna alteración. La hipertensión, la retinopatía hipertensiva maligna, ¿no? Hay que pensar, a veces se puede confundir con una neuroretinitis, ¿no? O pensar que es un proceso infeccioso. Entonces, paciente bilateral que tenga hallazgo en el nervio, compromiso macular, ¿no? Siempre descartar una hipertensión arterial, porque a veces los hallazgos, ¿no? Pueden ser no bilaterales, y baja la visión de un ojo más que el otro, entonces a veces nos pueden llevar a confusión. Dos puntos importantes también es la coreopatía hipertensiva, ¿no? Y la neuropatía óptica, digamos, isquémica asociada a la hipertensión. Entonces, la coreopatía hipertensiva, ¿no? Se suele dar, digamos, en una hipertensión maligna cuando se sube bruscamente, digamos, la hipertensión arterial. La diferencia, digamos, de los vasos coroideos, de los vasos retinianos, aquí, digamos, los vasos coroideos sí tienen inervación simpática y que no son vasos, digamos, son vasos fenestrados, ¿no? No son como los vasos retinianos que, digamos, son muy herméticos, sino, ¿no? Y por la barrera hematoretiniana no logra escapar líquido. Entonces, estos vasos coroideos son muy susceptibles a los daños bruscos de la presión arterial y se puede producir necrosis fibrinoide de las paredes, las arteriolas coroideas, que eso va a llevar a un infarto de la capilares. Se va a producir una ruptura de la barrera hematoretiniana externa a nivel de epitelio pigmentario y clásicamente se producen las manchas de Elchin, que es una atrofia del epitelio pigmentario subyacente, ¿no? Entonces, en la hipertensión arterial aguda, o sea, en el cambio brusco de presión arterial, la afectación coroidea inclusive puede predominar sobre la retiniana en un primer momento, mientras que en la hipertensión arterial crónica las manifestaciones son más retinianas, ¿no? Entonces, una paciente, digamos, joven, ¿no? Que tenía un problema renal, ¿no? Y que básicamente llega con un DEBU, ¿no? Había bajado la visión ya hace algunas semanas, en el cual, digamos, nosotros encontramos todos los signos de retinopatía hipertensiva maligna, ¿no? Hay compromiso del nervio óptico, hay un compromiso, digamos, de la fase exudativa, el pigmento de retina exudativo, hay todo lo que son las hemorragias en astilla, todos los exudados, y encontramos también compromiso de la coroides, ¿no? Y el compromiso de la coroides es básicamente, digamos, periférico en lo que llamamos mancha de Elchi, que es un signo de isquemia, ¿no? Pasa el tiempo, la paciente se controla la presión arterial, ¿no? Y, digamos, se notan mejor ya los cambios en la coroides, todos los cambios isquémicos que hay, ¿no? Queda todavía el compromiso, digamos, ya de retina seroso, que se va resolviendo, ¿no?
Pasa el tiempo, ¿no? Y la paciente hace un edema macular, ¿no? En el ojo derecho. En el ojo izquierdo se resuelve bastante bien, digamos, todo lo que es el líquido, pero en el ojo derecho, digamos, se hace un edema macular que es tratado con antiangiogénicos, digamos, bueno, la paciente se pierde, ¿no? Ya el compromiso, ya sabemos que tiene una alta mortalidad, ¿no? Y entonces no logró un control adecuado de su cuadro sistémico. Esta es una evaluación, una evolución de lo que es una retinopatía hipertensiva maligna. En el tiempo puede ocasionar, se controla la presión, pero puede ocasionar, digamos, un edema macular. Hay reportes del tratamiento con antiangiogénicos, ¿no? En edema macular también asociado, digamos, a hipertensión maligna. El diagnóstico diferencial son con todas estas, digamos, patologías, ¿no? Una papilopatía diabética, la oclusión de la vena central de la retina, una neuropatía óptica isquémica anterior, una retinitis, ¿no? Y también, digamos, con todas las condiciones que pueden simular, digamos, la retinopatía hipertensiva crónica, una retinopatía diabética, un problema vascular, una infusión venosa retiniana, síndrome de hiperviscosidad, un síndrome de isquemia ocular crónica, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas estas patologías. Y hablaremos rápidamente sobre la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Cuando nos mandan entre consultas, digamos, los ginecobstetricia, realmente nosotros ¿dónde lo clasificamos? ¿No? Porque no hay una clasificación para lo que es, digamos, la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Sabemos que comienza, digamos, luego de las 20 semanas y menos de la semana postparto. A veces lo envían postparto, postcesárea para evaluar si el paciente ha perdido visión. Entonces hay que tener en cuenta que la preeclampsia es hipertensión más proteinuria, que va a afectar al 5 a 7% de los embarazos, y que el 25% de los pacientes tendrán síntomas visuales, visión borrosa, fotoxias, amaurosis fugaz, ¿no? Escotomas. Entonces no son tan infrecuentes, y a veces como son transitorios, y a veces como son, digamos, el paciente está puérpera, digamos, no son tomados muy en cuenta, pero toda puérpera que le baja la visión de manera permanente sí necesita una evaluación, digamos, oftalmológica, ¿no? Inclusive también, ¿no? Por protocolo, digamos, todos los pacientes que tienen preeclampsia son evaluados, digamos, por oftalmología, ¿no? Entonces, los hallazgos que nosotros podemos ver son ceguera cortical, ¿no? Hay un síndrome de encefalopatía posterior reversible por un edema vasogénico, y esto puede ser reversible o no, y a veces hay pacientes con pérdida de visión, digamos, permanente. El desprendimiento de retina seroso, que se puede dar en 1 o 3% de los casos, y la retinopatía de Purcher-Ley, que vamos a ver posteriormente. Y hay oclusiones venosas retinianas y hay hemorragia vítreo. Es decir, puede presentarse todo este panorama, digamos, en los hallazgos clínicos de la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? En la preeclampsia hay el compromiso hormonal, va a ocasionar un vasoespasmo generalizado y una isquemia coroidea y aumento de la permeabilidad, ¿no? Entonces se van a encontrar, digamos, algunos hallazgos similares a lo que es, digamos, un desprendimiento seroso con punto de fuga, ¿no? Si no fuera un paciente gestante, algunas veces se puede confundir con una coreopatía lúpica, se puede confundir con un Bogarada, es decir, los hallazgos pueden ser muy similares y básicamente van a tener su origen por el compromiso hormonal, digamos, en la preeclampsia, ¿no? Igual también puede haber edema macular con disminución de la visión, ¿no? Y el síndrome de Purcher-Ley es básicamente oclusiones embólicas de arteriolas precapilares, en el cual va a haber grasa, plaquetas o agresión de leucocitos que van a ocasionar, digamos, la obstrucción del vaso sanguíneo. Y esto va a originar, digamos, todo lo que los hallazgos de material exudativo hemorrágico. Entonces, es un paciente de una puerpera de 3 días con 24 años, según digesta, con un antecedente de preeclampsia, ¿no? Mandan entre consulta, ya estaba controlada la hipertensión, inducida por el embarazo, con una disminución de agudeza visual de 3 días antes de la cesárea. Una agudeza visual del ojo derecho cuenta dedos y en el ojo izquierdo manos, ¿no? Vean ustedes estos hallazgos, ¿no? Estas manchas algodonosas y también estas hemorragias que van a ver, ¿no? Y este síndrome de Purcher-Ley. Entonces, en la evolución, básicamente, en la geografía, estos puntos, el punto de fuga hiperreflectivo que van a existir, digamos, de acumulación en las fases tardías de la geografía. Y en los hallazgos en el OCT de mácula, una alteración de todo lo que son, digamos, la retina externa.
Igualmente los hallazgos en el ojo izquierdo. En la evolución, el paciente mejora la visión, ¿no? Y se encuentra, digamos, estos exudados duros, ¿no? Formación de la estrella macular en la evolución, y en el ojo izquierdo la reabsorción de todo lo que son las manchas argónicas, ¿no? Entonces, este Porcellai es bastante frecuente, digamos, a veces en los pacientes con hipertensión inducida por el embarazo, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de los hallazgos que podemos tener en las interconsultas. En el angio-CT, en la hipertensión arterial, lo que va a haber es una disminución de las fibras nerviosas y de la plataforma interna y un aumento de la zona vascular foveal. Eso es básicamente lo que se va a notar, ¿no? El aumento de la zona vascular foveal. La densidad de los vasos retinianos se va a reducir significativamente en los pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Y la hiperfunción retiniana ocurre cuando se ha desarrollado básicamente la hipertensión. Y para terminar hablaremos un poco sobre los macroaneurismas arteriales retinales, ¿no? Estos van a ser dilataciones fusiformes aculares de las arterias retinianas. Generalmente van a aparecer en las primeras ramas del árbol arteriolar. Van a medir entre 100 y 250 microdiámetros y son mucho más frecuentes en el cuadrante supratemporal y en el infratemporal, ¿no? Y van a estar ubicados en la bifurcación arteriolar o en cruce arteriovenoso, ¿no? Entonces, básicamente, la manera de presentarse de estos macroaneurismas, a veces nosotros lo vamos a ver y sospechar en el examen clínico, o de lo contrario, si el macroaneurisma exuda o el macroaneurisma se hace una hemorragia, va a haber una disminución de la visión, sea en compromiso de la mácula, y a veces viene como una hemorragia macular. Entonces, ante todo, no todo paciente, ¿no?, que viene con una hemorragia en la mácula es degeneración macular por la edad. Si es un paciente menos de 55 años con antecedente de hipertensión arterial, esto va a ser uno de los primeros diagnósticos diferenciales, ¿no? Un macroaneurisma arterial, retinal. Pueden ser múltiples, ¿no? Pueden ser unilaterales en el 90%, o pueden ser, 10% suelen ser bilaterales. Las mujeres lo sufren una proporción 3:1, mucho más frecuente. Son mucho más frecuentes a partir de los 60 años, pero también se puede presentar en gente más joven. Y 75% tienen antecedente de hipertensión arterial, ¿no? Y enfermedad vascular aterosclerótica. Entonces, de una manera, eso es un macroaneurisma ya que se ha roto y ha sangrado, y aquí un macroaneurisma que está exudando. Dentro de la fisiopatología, aquí también una pérdida de la capa muscular. Lo que va a haber es la hialinización de la capa media muscular. Va a haber un reemplazo de la fibra muscular. Y entonces va a haber una degeneración hialina de las paredes vasculares y se va a producir todo lo que es la arteriomatosis, ¿no? Un aumento de la presión intralaminar, una presión intravasal aumentada, un flujo turbulento, y esto va a originar, digamos, la formación de macroaneurisma. Posteriormente la ruptura del macroaneurisma, ¿no? La clasificación, básicamente, lo que puede ser es hemorrágicos, cuando la localización puede ser preretinal, intrarretinal o subretinal. La hemorragia, un macroaneurisma puede originar una hemorragia vítrea, puede originar una hemorragia, digamos, subretinal. Y exudativos, cuando van a estar básicamente cerca de la mácula, pueden originar una pérdida de agudeza visual crónica, ¿no? La forma de presentación puede ser asintomático, ¿no? Si la forma exudativa o la forma hemorrágica compromete la mácula, va a haber una disminución de la agudeza visual. Entonces, el macroaneurisma puede ser sin cambios retinianos asociados, puede estar inactivo, puede ser un hallazgo, o puede ser complejo, y estos son cambios retinianos asociados. Entonces pueden ser, digamos, aquí la exudación o la hemorragia. En la evolución, la gran mayoría se puede ver una trombosis espontánea, ¿no? Y se va a producir un cierre del aneurisma, un cierre del macroaneurisma, y algunos pueden retornar a la normalidad. Sin embargo, ¿no?, hay algunos que no, y cuando ya se rompen los macroaneurismas producen la hemorragia, ¿no? Y eso a veces podemos sospecharlo nosotros en el examen clínico, pero también lo que podemos encontrar es en la angiografía, ¿no?, estas dilataciones que nos confirman el diagnóstico, ¿no? Entonces, a pesar, si el macroaneurisma, digamos, es subretiniana, o sea, la sangre subretiniana, ¿no?, lo podemos ver, digamos, en la angiografía. El macroaneurisma, cuando se produce la ruptura, va a originar, digamos, un compromiso macular. Entonces, hay que tratar, digamos, de
Una vez roto el macroaneurisma, dicen que ya el tratamiento inclusive ya se rompió y el tratamiento lo podemos dejar, digamos, sin tratamiento, porque ya se produjo la ruptura. Y hay que tratar, digamos, la consecuencia en este caso que sería la hemorragia macular. En la geografía lo que vamos a encontrar es que estas dilataciones se van a llenar en la fase arterial y pueden ser saculares o fusiformes, ¿no? Dependiendo si tienen cuello, ¿no? Los saculares, ¿no? Se van a encontrar en 45% hemorrágicos, y el fusiforme, que son unos menos, van a ser 50% también hemorrágicos. La importancia de la geografía, ¿no? Para confirmar el diagnóstico, ¿no? Aquí también hay una hemorragia subretiniana, confirman el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, básicamente, ¿no? Una serie de entidades, ¿no? Primeramente, digamos, todo lo que son angiomatosis, ¿no? Todo lo que se puede ser sangrado macular, la degeneración macular, una retinopatía diabética, una retinopatía de Valsalva, ¿no? Y todo lo que son retinopatías exudativas como edema macular diabético, ¿no? Una telangiectasia parafoliar idiopática. Y las hemorragias vítreas también entre diagnóstico diferencial, como digamos todo lo que son desgarros, una hemorragia masiva por degeneración macular o una enfermedad isquémica vascular. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy variado. Hay que tener en cuenta siempre los macroaneurismas como causa, digamos, de cualquier tipo de hemorragia vítrea, hemorragia retiniana, hemorragia subretiniana, ¿no? En cuanto al tratamiento, es controversial aún. Los macroaneurismas, cuando no se han roto, usualmente, digamos, y no exudan, ¿no? Se pueden trombosar espontáneamente. Si comienzan a exudar, sí hay que dar tratamiento con láser, pero el tratamiento para el sangrado, cuando ya sucede, por ejemplo, si una hemorragia vítrea no se resorbe, no sabemos cuál es la causa, pues hay que entrar a hacer vitrectomía. Pero cuando, digamos, se produce una hemorragia macular, se puede colocar antiangiogénicos, ¿no? Inclusive también el TPA. Este es un macroaneurisma que exudaba, ¿no? Cuando exuda, digamos, ya el compromiso de la agudeza visual, ¿no? Se coloca, digamos, el tratamiento con láser para tratar, digamos, de secar, digamos, la lesión. Los hallazgos que también hay del macroaneurisma en la tomografía, básicamente lo que va a encontrar, digamos, va a haber regresiones espontáneas del macroaneurisma a lo largo del tiempo, también lo que se ha descrito. Son los menos, pero si hay compromiso macular, disminución de la visión, sí si está exudando hay que tratar, ¿no? Se puede colocar también antiangiogénicos, ¿no? Para tratamiento de los macroaneurismas, usualmente mejora la agudeza visual, ¿no? En el paciente tratado con antiangiogénicos 1 a 4, la media 2 inyecciones. Entonces, un estudio con seguimiento de 2 años, prefieren mejora de la agudeza visual, ¿no? Y también, digamos, tratar o no tratar, ¿no? Eso es siempre, ¿no? Una vez hemorrágico, cuando ya se produce ruptura, se observa, pero si exuda, se trata, y usualmente si hay compromiso macular, se trata la complicación que es la hemorragia en la mácula. Igualmente también, digamos, es otro caso, ¿no? En el cual, digamos, se ha observado, se produjo la regresión. No había compromiso de la agudeza visual ahí. Y esto sí, digamos, el manejo de la hemorragia aguda submacular, ¿no? Usando, digamos, el activador del plasminógeno, inyección intravítrea inclusive de antiangiogénicos, y se coloca gas, inclusive, para hacer, digamos, el desplazamiento de la hemorragia macular. Entonces, como conclusión, la presencia de la retinopatía hipertensiva puede transmitir información del pronóstico de riesgos de la enfermedad cardiovascular. El estrechamiento arteriolar de la retina se va a asociar a un mayor riesgo de hipertensión arterial crónica, ¿no? Y la manifestación retinal y la hipertensión arterial son variadas, ¿no? Hay que identificarlas. La tomografía de coherencia óptica puede ser una herramienta útil para ver los cambios retinianos y coroideos en la hipertensión maligna, ¿no? Y las inyecciones intravítreas pueden ser una terapia complementaria útil, ¿no? En el tratamiento de algunos casos seleccionados de retinopatía hipertensiva, cuando se produce una edema macular, usualmente, digamos, es secundario una retinopatía hipertensiva maligna. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. En realidad ha sido una ponencia muy, muy didáctica para todos nosotros. Bueno, en nombre del doctor Barriga quiero disculparme, él ha tenido que ausentarse ya en este momento. Sin embargo, tenemos algunas preguntas